Se está preparando la transmisión en vivo en Facebook. Muy bien, cuando quieran comenzar, ya se está grabando y se está transmitiendo la página de Facebook del Instituto Gioja. Gracias, Tincho. Eh, bueno, primeramente agradecerles a todos y todas la participación en, en el evento, el Webinar Internacional de Diálogos Actuales entre Derecho y Nuevas Tecnologías. En el nombre del proyecto, denominado Proyecto de Interés Institucional, la inteligencia artificial ante la justicia, estudio interdisciplinario sobre la aplicabilidad de la tecnología en las decisiones judiciales en Argentina, perdón. Quisiéramos agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, a sus autoridades, el doctor Alegre y la doctora Scotti, y también a todo su personal que nos han brindado la ayuda desde el primer momento a realizar y proyectar la realización de este evento. También queríamos agradecer a la Secretaría de Investigación, también a todo su personal, coordinadores y directivos y directivas para poder llevar adelante esta actividad. También agradecer el auspicio del Departamento de Filosofía del Derecho, de la Facultad de Derecho de la UBA, al Exploratorio de Nuevas Tecnologías de Educación y Derecho de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de Buenos Aires, al programa de posgraduación en Ciencias Criminales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, de Brasil, y a la Academia Brasileña de Derecho Constitucional. Vamos a iniciar con el primer panel. La primera ponente será Fernanda Martins, hacer pequeñamente un breve comentario que pueden seguir toda la transmisión en vivo en el Facebook del Instituto Gioja, que es www.facebook.com/Gioja Derecho UBA. Está todo indicado también con cosa en el programa, o bien pueden, ahí se pueden realizar todas las preguntas y consultas que vamos a transmitir a los ponentes. Dada la numerosa cantidad de ponentes, puede bien alcanzar el tiempo para trasladar las preguntas. Caso contrario, los y las ponentes pueden dirigirse después al Facebook y poder continuar la conversación y el diálogo con el público en general. Bien, comenzamos con la primera ponencia de Fernanda Martins. Fernanda presentará manifiestos feministas nomadológicos, ciberactivismo, tácticas de resistencia. Fernanda es feminista, licenciada en Derecho por la Universidad Vale de Itajaí y en Historia por la Universidad Federal de Santa Catarina. Maestría en Teoría, Filosofía e Historia del Derecho en la Universidad Federal de Santa Catarina y doctora en Ciencias Criminales por el programa de posgrado en Ciencias Criminales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. También es directora de la Plataforma de Asesoramiento Académico e Internalización de Tercero Andar. Fernanda, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Empiezo pidiendo desculpas por mi portuñol. Entonces, soy brasileña, vivo al sur de Brasil y hablo portuñol, no español. Entonces, yo he hecho como me voy a leer para no haber problema, pero se parece muy mal, por favor, me digan que hablo portugués, que ¿no? Parece ser mejor. Entonces,
Me abro aquí. Me gustaría empezar agradeciendo la oportunidad de presentar mi trabajo, que es resultado parcial de mi investigación doctoral, que fue defendida en principio de este año. Y los felicito por la bellísima organización del evento por el Instituto Rioja, y lo hago en nombre de Gonzalo, mi gran amigo, por el esfuerzo de hacer realidad este encuentro, a pesar de que lo vivimos. Entonces, preparé un texto para presentar, que me parece me parece mejor. Entonces, si no estoy siendo muy clara, por favor, dímelo. Entonces, mi trabajo tiene el título Manifestos Feministas No Metodológicos, Ciberactivismo y Tácticas de Resistencia, y propone pensar los manifestos feministas a través de algunos hashtags que han circulado en Brasil en los últimos años, y pensarlos como posibilidad de resistencias a través de los conceptos de máquinas de guerra, de nomadológicas de Deleuze y Guattari. Así, entonces, me empiezo a leer. Si los movimientos feministas durante mucho tiempo, y hasta cierto punto todavía lo son, definidos como olas de demanda política, pensando en ellos como barcos que navegan por mares, mareas de corpos territorios ingobernables, la capacidad de construir nuevos horizontes en el sentido de lo que tenemos ante de nosotros en este momento, pensar los desplazamientos insurgentes promovidos desde abajo por las intentonas, por los movimientos feministas, me parece un deseo de cambiar el todo. Esta expresión es una expresión propiamente argentina que introduzo con un diálogo con la profesora Verónica Gago, ¿no? En su más reciente obra. Entonces, pensar en la nomadología como una experiencia política constituye aquí el desafío de leer los manifestos feministas como máquinas de guerra nómadas, de autoanuncio sin territorio. Esta afirmación se basa en los siguientes presupuestos sobre los manifestos. 1. Expresan diferentes ubicaciones, pero que se entrelazan sin apego a la rigidez de una ubicación indispensable. 2. Sus narratividades no están establecidas por las palabras autorizadas de las instituciones, sino al contrario, son anuncios de convocatorias o productos de reuniones que traducen multiplicidad. 3. Tiene contradicciones conflictivas en su interior, pero forjan conexiones entre la gran conjunción de dispositivos que capturan o dominan: Estado, capitalismo colonial y patriarcado. 4. Están impulsionados por el deseo vital de conjuntos de correlaciones como potencialidades de nuevas formas del mundo. ¿Está bien como estoy hablando, Gonzalo? ¿Tranquilo? Ok, gracias. Se habla muy rápido también. Gracias. En la percepción de la marea como el efecto narrativo múltiple de feminismos históricamente situados, se asume el mar como un espacio liso, como un problema, como una cuestión de la máquina de guerra. Como afirman Deleuze y Guattari, la tarea de ocupar un espacio aberto con un governo, con un movimiento giratorio, es el desplazamiento de posibilidades en las que su efecto puede aparecer en cualquier punto. Este espacio liso opera como una superficie a ocupar en cualquier posición, donde la cartografía desmantela la exigencia de bloques coherentes, reglas o muros institucionales por parte de las autoridades. En este espacio sirve pensar que el espacio abierto
territórios, narrativas, linguagens, ações e corpos, está ocupado por la multiplicidade. Este espaço, com um campo sem conductos nem canais, sirve como escenário de exploração em que as estratégias feministas estão proliferando de maneira desobediente como metáforas de desbordamento. Então, os feminismos de desborde, como se chama, em inumeráveis ocasiões, se acercam adequadamente ao espaço nômade, em que se trazem vias de escape em qualquer momento e em qualquer lugar. Isto significa que as alianças feministas aqui apresentadas não estão ordenadas em organizações e não estão governadas por hierarquias, e se demonstram experiências locais, dialogando com hechos específicos de suas realidades, pero que se podem entender em qualquer outro lugar, em qualquer outra ubicação. É esta narrativa envolta em um espaço-território, pero cujo eixo se formam parte destes anúncios: feminicídios, extrativismo, racismo, endeudamento, explotação do trabalho produtivo das mulheres. Assim, são assimilados a um largo universo de corpos que podem ser aproximados por los desarrollos compartidos de la violência e respostas insurgentes em lugares, em ubicações completamente distintas. Isto é o que chamo de chamadas comunes de suposto 1. El suposto 2 se trata de uma abordagem de pensar a multiplicidade presente em los encontros que permeiam a produção de hashtags, de manifestos, e como se estabelece em la forma em que os grupos que los elaboram formulam suas realidades. Não se trata de organismos governamentais, ONGs, ou organismos estabelecidos em uma estrutura modulada, em um formato vertical institucional, sino produto de assembleias, debates, grupos autônomos que reclamam, que convocam a pluralidade de corpos que narram suas vozes. Então, do suposto 2, pensa a possibilidade de operar uma afirmação da presença de corpos múltiplos, como identidades inidentificáveis, como prostitutas, lesbianas, travestis, transexuais, queer, mulheres negras, indígenas, madres, quilombolas, que negam que aqui suas vozes são capturadas por outros sujeitos. Então, as múltiplas experiências do que propongo como nômades, como manifestos nômades, está em produzir lutas compartidas por objetivos comuns, incluídas as possibilidades de resistências de alto anúncio desde sua própria localização de subordinação, uma expressão de Spivak, de Gayatri Spivak. O suposto 3 me propõe pensar que quando pensamos em dispositivos que se aterrizam só em los corpos, uma expressão também de Verônica Gago, são expressões de dispositivos que legitimam violências através de práticas operadas por agentes do capitalismo, da violência estatal, e que a nomadologia é uma forma de produzir uma contra-racionalidade, a racional colonial, em que se impulsa situações de morte e vulnerabilidade nesta racional colonial. Então, impulsa situações de morte e vulnerabilidade e o patriarcado como uma expressão de mandato de gênero, e que a ideia de manifestos nomadológicos é uma contra-insurgência, é um movimento que busca fazer com que as vidas valem uma vida, ou seja, uma vida bem vivida, na expressão de Judith Butler. Então, uma ideia de que pensar uma contra-racionalidade impulsiona uma defesa de expressões de los cuerpos
que valen ser vividos. En particular, en este supuesto, hay un supuesto derivado de que pensar en manifestos como hashtags, como manifestos compartidos, muy presentes en Ni Una Menos en Argentina o Ni Una Menos en Chile, que circulan globalmente, como se hace un manifiesto en Facebook o en la página de Ni Una Menos, y 20 minutos después está en todo el globo. Esta circulación es también una posibilidad de bien común. Es algo que pone en cuestión, pone en debate una expresión de violencia compartida, no solo para cuerpos situados, ubicados en Argentina o en Brasil, pero que traduce una expresión global de significados, de sentidos a violência de género. Entonces, esta es también una expresión propia de la idea feminista de nomadológica, né? de que me intento a pensar. Y finalmente, el supuesto 4, la conjunción de relaciones que moviliza el deseo vital de estos movimientos, de esas hashtags, es precisamente la que, además de oponerse a alguna cosa, está más interesada en hacer del duelo la potencialidad de la lucha micropolítica. Expresiones como vida, libertad, autonomía, solidariedad, alianza, adquieren nuevas interpretaciones y son abordadas como la fuerza del deseo de cambiarlo todo, por completo. Existe aquí, entonces, con una presencia muy fuerte para mí, el compromiso de recurrir al realismo como justificación de lo que es posible hacer. Y para mí, la idea de manifestos feministas nomadológicos es no trabajar con realismo, y sim com a possibilidade de pensar outras formas de vida. Então, é como traduzir e reformular o conteúdo das próprias expressões do que são hashtags ou manifestos ou lutas políticas ou táticas de resistências. São possibilidades de traduzir a experiência de forças do desejo, del desejo. O sea, reapropiarse del cuerpo, del lenguaje, del mundo es el gesto subversivo de la insurrección de estos manifestos. Por lo tanto, afirmar los manifestos feministas como máquinas de guerra requiere entender la máquina de guerra como que la máquina de guerra tiene como inimigo al Estado, la ciudad. Aquí hay una citación, una cita de Deleuze y Guattari. Máquina de guerra tiene como inimigo al Estado, la ciudad, el Estado y los fenómenos urbanos, y se asume con el objetivo de aniquilarlos. Aquí es donde se convierte en una contraguerra, que es aniquilar las fuerzas del Estado, destruir la forma Estado. Fin de cita. Y si para el nómada el lugar, la ubicación no tiene efecto de delimitación, sino la ubicación, afirmar que estas máquinas de guerra son nomadológicas supone reconocer que se trata de experiencias generadas por la sucesión infinita de operaciones locales. Entonces, ante esses supuestos, para me hacer un poco más, hacer clareza o que mis intenciones de decir manifestos nomadológicos,
para pensar, para compreender como a tecnopolítica, as hashtags, os manifestos online, em linha, são tecnopolíticas de enfrentamento, de confrontamento à violência de gênero. Penso, pero não tenho tempo para, né, apresentar, pero me uso, né, de hashtags em Brasil que se chama, que se chamaram, que são muito próximas de como mira como nos ponemos, ni una menos como uma hashtag, pero em Brasil meu uso de hashtags como chega de fio-fio, como fio-fio é uma expressão em Brasil que é como uma catcalling. Então, uma hashtag que é uma expressão de acoso, pero um acoso de espaços públicos. Então, fio-fio é uma expressão. E esta hashtag me utilizei para pensar como produziu expressões subversivas do que se chama, né, do que chamamos de acoso. A outra que me uso é meu amigo secreto, como meu amigo secreto, que foi uma hashtag em que as mulheres, em Brasil há uma festa, há uma tradição em Navidad, que é o em fim de ano, de fazer uma troca de presentes, um câmbio de presentes, né? Ai, não me lembro, presente. Com uma expressão que é meu amigo secreto. Este câmbio se dice a alguém que, mi amigo é rubio, muito hermoso, é como um mistério para depois descobrir quem é essa pessoa. Então, quem é essa pessoa? Meu amigo secreto é uma hashtag em Brasil que utilizou desta tradição para poner em visibilidade violências que são praticadas todos os dias. Então, meu amigo secreto é um homem muito querido, pero pensa que feminismo é uma broma. Então, é uma hashtag que também ha trabalhado com a ideia de poner em questão não o sujeito que hace algum tipo de violência, pero a ideia de violência em si, que se pode ser transplantado para qualquer ubicação, para qualquer lugar do mundo, como desterritorializar. Também utilizei meu primeiro assédio, que é uma expressão muito forte em Brasil, que é meu primeiro acoso, que mulheres utilizaram esta hashtag para dizer suas primeiras memórias, como suas primeiras lembranças de acoso público. E as experiências que se demonstrou foram que as niñas expressam suas lembranças desde os 7 e 8 anos de idade. Então, acoso público é algo muito presente para as niñas no Brasil. Também pensei em traduzir, né, estas hashtags e pensar esta cartografia com o movimento muito recente que foi Ele Não, né, Ele Não, para pensar a política como uma política de disputa institucional, pero não solo, e sim como as relações de violência se conectam através de estes hashtags. Então, para me poner al fim, a ideia, então, da proposta desse trabalho foi
comprender cómo la exposición de la violencia a través de las redes sociales extienden o provocan una lectura de instrumentos tecnológicos como mecanismos que proponen novas políticas, novas táticas de resistência. En este sentido, intentar entender, compreender movimentos de hashtags es un acto, una articulación tecnopolítica democrática feminista para reformular los deseos de nuevos mundos posibles, en que las hashtags se constituyen como un aparente rechazo ao que se tiene, o sea, como las estructuras racializadas, misóginas, coloniales, que se ponen sobre cuerpos territorios de las mujeres, mujeres negras, indígenas, lesbianas, grupos LGBTs. Entonces, estas tecnologías son declaraciones de contraguerra a guerra que se aterriza sobre corpos vulnerables. Entonces, la idea de mi trabajo es presentar una posibilidad de comprender, de entender cómo las articulaciones tecnofeministas han ido y tienen desarrollado o han ido desarrollando nuevas formas de intervención política como una estrategia para analizar las resistencias actuales en Brasil o en el mundo a los discursos misóginos, racistas y conservadores que representan hoy más que nunca la realidad de Brasil, pero que se asciende globalmente como en otros países como en Estados Unidos o Rusia y otros más, Polonia, que sabemos que se fortalecen las estructuras estatales de arranjos de organizaciones más conservadoras contra derechos, digamos, progresistas. Entonces, era esto. Muchas gracias. Pido un poco de disculpa por portuñol. Agradezco. Estoy muy grata por presentar mi trabajo y por esta oportunidad. Muchas gracias al Instituto Rioja por este belísimo evento. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, muy amable por tu intervención. Vamos a trasladar, en caso de haber consultas por medio de Facebook, igualmente a las ponentes y los ponentes que estén en la sala ahora presentes también pueden realizar sus preguntas. En caso de no haber ahora, bien podemos trasladar también al final alguna pregunta que haya quedado, Fernanda. Yo quisiera brevemente, porque antes de comenzar con la siguiente ponencia, si bien dijiste las cuestiones de estas experiencias, preguntarte sobre, bueno, las experiencias de esta participación en los manifiestos feministas nomadológicos, sobre todo con los hashtags, si podrías, quizá porque me ha pasado rápidamente, contar, y me parece muy interesante resaltar las experiencias de Brasil, nuevamente, me parece interesante la difusión de ello. Gracias, Fernanda. Obrigada, Gonçalo, graças pela pergunta. Eu vou falar em português agora, porque vai ser mais difícil explicar em espanhol. Mas essas hashtags que eu tentei produzir uma compreensão que se chamam, então, os nomes delas, né? Meu amigo secreto, meu primeiro assédio, chega de fio-fio e ele não. Essas são 4 hashtags que eu utilizo como base de análise, tentando pensar como elas não propriamente estão reivindicando ao Estado, às formas estatais, algum tipo de resposta por justiça.
e sim como elas produzem rearranjos específicos de construir novas formas de pensar essas violências e de como resistir a essas violências. Na experiência brasileira, algumas dessas hashtags, como especialmente a Chega de Fio-Fio, ela teve uma demanda, ela acabou gerando uma demanda por legislações criminais. E no Brasil teve um resultado legislativo em que se criminalizou algo que seria uma criminalização do acoso, né, do assédio. Mas, quando nós pensamos no que significa, mais especificamente, o meu amigo secreto ou o meu primeiro assédio, enquanto experiências de apresentar práticas por parte das mulheres, por parte de sujeitos, que o foco não é quem realiza, mas o que se faz, se buscou e se proliferou de forma muito substancial, através do Twitter especialmente, um debate sobre como essas práticas são práticas naturalizadas e cotidianas. Então, o meu amigo secreto, especialmente, buscava demonstrar que nas relações interpessoais, nas relações profissionais, aquilo que nós entendemos como práticas desagradáveis são práticas realizadas de forma recorrente nas relações cotidianas das mulheres ou de grupos vulneráveis. Porque o meu amigo secreto não falou somente de relações de violência contra as mulheres, mas de racismo, de expressões, digamos, que são expressões de preconceito naturalizadas. Então, ele foi uma hashtag que reverberou e colocou muito em questão práticas cotidianas. E o Ele Não foi um movimento que propriamente estava disputando o que significava a eleição do Bolsonaro e que formulou um conceito, digamos, uma resistência posterior também à eleição dele. Então, ele não, na verdade, não foi somente uma expressão de oposição à candidatura do Bolsonaro, mas a representação do que ele tem nas suas políticas. Então, uma política extrativista, o Brasil está pegando fogo hoje, literalmente. A Amazônia, o Pantanal tem fogo. Então, o Ele Não é uma hashtag que não é somente uma figura de um candidato, mas é um ideário político que circula. E esse Ele Não foi produzindo semânticas posteriores à eleição também como técnicas de resistência ao que ele significa, que é ao extrativismo, o armamentismo no Brasil, ao familismo como uma categoria política, né, de conservadorismo nas relações políticas e sociais, a milícia como uma forma de organização, e aí nesse aspecto tem um trabalho que é da Sayaka Valência, uma argentina, que põe em xeque essa relação entre familismo e milícia, que funciona também muito para o Brasil, e Estado, milícia e família, de forma a ser costurada. Então, o Ele Não é essa hashtag que, apesar de ter sido cunhada, e foi cunhada por um movimento, por uma mulher negra que se chama Ludmila Teixeira, e essa hashtag, apesar de ter tido um contexto muito específico, ela se expande globalmente para pensar hashtags contrárias a um ideário, né, de sujeitos políticos. Então, há 2 anos atrás, quando ele não estava muito forte, nós estávamos na Itália e todos falavam sobre ele não, porque era uma representação, todas, especialmente feministas, falavam sobre essa experiência como uma experiência de articulação de hashtag que produziu manifestos. Inclusive, isso é importante dizer, porque todas essas experiências das hashtags que eu apresento, que eu penso, são experiências que materializaram corpos nas ruas, em Las Calles. São experiências que produziram
manifestos também de realização de juntar corpos. Então, as primeiras hashtags, especialmente o meu amigo secreto e o meu primeiro assédio, têm vinculação bastante específica com o que nós chamamos de Primavera Feminista no Brasil, em 2015. E o Ele Não tem a ver com também as passeatas, né, as ocupações nas ruas no movimento de Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. E isso gerou, pré-eleição, a maior manifestação, né, dos últimos anos em relação a um candidato a uma forma de governo. Acho que era isso. Não sei se... Acho que até me estendi, desculpa. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias. Continuamos, repito, perdón, cualquier cosa, si quieren realizar consultas y preguntas, pueden realizarlo en el Facebook del Instituto Gioja, en facebook.com/giojaderecho.uva. Continuamos con la ponencia de Eduardo Freyderman. Eduardo Freyderman, bueno, es abogado y va a hablar sobre edición genética y dilemas éticos. Eduardo, lo escuchamos. Primero, buenos días a todos y agradezco esta posibilidad de conversar, que para mí, en lo particular, es absolutamente inédita, más aún estoy debutando con este procedimiento. Bueno, y la cuestión que me interesa plantear son dilemas, porque no tengo respuestas, tengo preguntas. Y en rigor de verdad, espero las respuestas que me enriquezcan de los demás tan generosos que puedan ser, en abrir un panorama que para mí estaba y está muy limitado en razón de responder a una generación con varias décadas atrás. Entonces, de alguna manera uno está atado a un esquema cultural y de repente se encuentra, irrumpe como un hecho imprevisto, estratégico, serendipítico, ¿no es cierto?, una circunstancia tan nueva como esta, como este medio de comunicación y todas las cuestiones que voy a tratar de exponer. Te pediría, Gonzalo, a quien extiendo profundamente mi agradecimiento por el valor que me has dado para que asuma este desafío, que si notás que estoy leyendo rápido o hay algún inconveniente, por favor, hacémelo saber. Bueno, muchas gracias. Empiezo. El Premio Nobel de la Paz de 1921, Christian Lange, dijo: la tecnología es un siervo útil para un amo peligroso, lo que posibilita entender que la tecnología como brazo de la ciencia es amoral y las valoraciones que hagamos dependerán exclusivamente de quien haga uso de ellas. En una primera conclusión, aparentemente irrefutable como la transcripta, resulta que no es cerrada ni hermética, porque cada vez es más cercana la posibilidad que un producto tecnológico dotado de inteligencia artificial con capacidad de autoaprender termine diferenciándose de su programador humano para actuar independientemente y de acuerdo a su propio criterio de valores. Ya podemos llegar a reconocer que por el desarrollo exponencial de la biotecnología y de la inteligencia artificial, los cambios producidos obligarán a redefinir muchos conceptos tradicionales, como realidad, humanidad, vida, lenguaje, sexo, derecho, moral, Dios, etc. La velocidad de los avances tecnológicos desnuda, por otra parte, una falencia humana, la incapacidad para asimilar rápidamente dichos cambios. Entre el presente y el futuro hay una brecha, y cuando llegamos o creemos llegar a él, todavía los valoramos o juzgamos con una mentalidad anclada en el pasado.
Ejemplifico. Hasta ayer en nuestra sociedad, y con esto voy a circunscribir más, en nuestra sociedad porteña, argentina, solo había un tipo de familia que estaba conformada por un hombre y una mujer. Esa unión solo merecía reconocimiento social y legal si una vez cumplidos los requisitos de profilaxis social, por ejemplo la ley 12.331, cumplidos ellos, este requisito, se celebraba recién entonces el matrimonio ante un funcionario. La ceremonia generalmente se completaba con carácter optativo por un ritual religioso. Se recuerda que en ese entonces, para anotar en la escuela primaria, a los hijos del matrimonio, de aquel matrimonio, había que presentar ante la autoridad escolar la llamada libreta de familia o de matrimonio. Hoy en día, el reconocimiento jurídico y social de la pareja humana en sus diversos matices ha cambiado. La ciencia y la biotecnología han creado o posibilitado nuevas perspectivas, de tal manera que se descubren realidades, conflictos, dilemas inéditos e inesperados que el ordenamiento jurídico deberá tener que resolver en un nuevo marco factual. Es advertir, por ejemplo, que las procreaciones asistidas ya no conciernen solo al tratamiento de la infertilidad, sino a nuevas demandas ligadas a variadas opciones de vida, tales como el deseo de tener un hijo por cuenta propia, o la situación de la pareja fértil que se niega a la sexualidad, por las razones que fueren, o el deseo de tener un hijo más tarde a partir de embriones criopreservados, o bien a satisfacer requerimientos de homosexuales en forma individual o en pareja, recurriendo desde la gestación de gametos a la gestación por sustitución. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Voy despacio? ¿Voy más rápido? Perfecto. En esta nueva realidad ya hay diversas demandas procreativas por parte de transexuales. Una mujer convertida en hombre podría conservar su útero, o un sujeto masculino convertido en mujer podría ser donante de sus propios espermatozoides. En la hipótesis de la gestación por sustitución y donación de óvulos puede distinguirse varios tipos de madre. La madre que donó el óvulo, la madre uterina o gestante, y la madre o quien haga sus veces, que en definitiva será la que estará presente en el día a día con el niño. Es entonces ya una realidad concreta la brecha entre reproducción y sexualidad. También cabría considerar como perfectamente posible la creación en un futuro no muy lejano de un útero artificial. La parte de la ciencia que estudia esta práctica se llama ectogénesis. Ya se hicieron las primeras prácticas cuando el doctor Yoshinori Kubabara y su equipo lograron gestar con éxito el feto de una cabra dentro de una máquina. Más recientemente, en el año 2017, en el Hospital Infantil de Filadelfia, se llevó a cabo un experimento parecido. La ectogénesis ya era planteada como loca posibilidad en aquel entonces por Isaac Asimov en 1983 en su novela Los robots del amanecer, y anteriormente por Aldous Huxley en su conocido libro Un mundo feliz de 1932. También ya es una realidad la existencia de una sexualidad no orgánica. En ese sentido, hay un artículo en el diario La Nación del 15 de noviembre de 2018 titulado Un japonés se casó con el holograma de la cantante pop Hatsune Miku. Sobre este mismo caso, Julián Barsaski, en su libro Japón desde una cápsula, agrega que esa persona, la que se casó con la representación holográfica, desea ser considerado como un hombre casado y ser reconocido como minoría sexual.
Agrega el libro mencionado que la empresa que comercializa el producto holográfico asegura haber emitido 4.000 certificados de matrimonio. Como ya se dijo, qué lejos y tal vez cuán cerca estamos de adentrarnos en una era robótica en la cual el humanoide tiene capacidad de aprender por sí mismo, actuando según un criterio autónomo superador del que le articularon sus programadores e incluso, como punto exquisito, llegar a tener sentimientos y transformarse en sujeto deseante y deseado, tal como se desarrolla en la novela Máquinas como yo de Ian McEwan. La tecnología digital ha revolucionado el mundo del goce sexual al dejar de ser necesariamente una relación interhumana. Y como esta circunstancia se ilustra, para quien guste verlo, en un título aparecido en el diario El País que se llama Digisexuales cuando tu pareja es un robot. Recapitulando entonces, y dado la vastedad de temas, se presentan muchas inquietudes, cuya reflexión dará lugar a su vez a infinitas nuevas preguntas. Empiezo por ellas. Si las máquinas robóticas llegaran a pensar autónomamente e incluso mejor que nosotros, ¿cuál sería el sentido de la existencia humana? ¿Se estará inadvertidamente mediante la edición genética haciendo realidad la búsqueda del hombre o de la raza superior y rememorando con ello la doctrina de la eugenesia? El desarrollo de la biotecnología aumentando ciertas capacidades o inhibiendo ciertas patologías discapacitantes, ¿será democráticamente universal o aumentará las desigualdades sociales al no estar al alcance de todos? ¿Será la robótica en sus distintas aplicaciones una solución real para la pandemia social de la soledad humana? En muchos lugares, para compensar la futura falta de trabajo como consecuencia de la inteligencia artificial, se piensa a aplicar por el empleo de humanoides una tributación impositiva. Por lo tanto, los robots que presenten además apariencia y gestualidad humana podrán ser considerados para nuestro ordenamiento jurídico impositivo como personas no humanas. En la situación que se implante un embrión en el útero de una mujer, resultado de una donación de espermatozoide y de la donación de un óvulo de otra mujer distinta a la primera, se pregunta, ¿cómo hará el nacido, producto de esas donaciones y subrogaciones, para poder cumplir con el mandato religioso de honrarás a tu padre y a tu madre? Y el tema se podría complejizar aún más si el niño formara parte de una familia uniparental. ¿Cómo funcionará la psiquis del niño ante tantas decisiones y de esos espacios vacíos que antes cubría la llamada familia tradicional? Hoy resulta difícilmente aplicable el principio del derecho romano, según el cual el padre es siempre incierto, mientras que la madre siempre es cierta, debiéndose tener presente como otra particularidad que el donante de esperma no tiene vocación de ser padre y que solo es un colaborador en el proceso de reproducción, lo que a su vez implica que la filiación biológica está divorciada de la filiación psíquica. En Corea, como otro aspecto interesante, han recurrido a la realidad virtual, en función de la cual una mujer pudo abrazar a su hija fallecida hace 7 años, representada en un holograma. Se pregunta si es ético producir este cuadro de realidad irreal que puede ser tan dañino para la salud mental y tan al límite de la esquizofrenia. Otra inquietud es
si se deben priorizar las investigaciones y el conocimiento científico sobre las consideraciones éticas, o estas últimas deben constituirse en barreras para la investigación médica. Otra inquietud: ¿es moral y jurídico evitar un hijo para suplir el vacío dejado por la muerte de otro familiar? Se destaca que la fertilización post-mortem no se encuentra expresamente regulada en nuestro país. Este vacío legislativo genera inseguridad jurídica, puesto que puede tener consecuencias, como se sabe, en el derecho hereditario. En el caso de la edición genética aplicada a la medicina preventiva, ¿estoy moralmente obligado a generar un hijo que es portador de una fetopatía grave? Resulta interesante hacer mención que en el año 2001 el Tribunal de Casación francés reconoció el derecho a no nacer y confirmó la posibilidad de indemnizar a niños discapacitados cuando el error médico causalmente haya impedido a sus padres poder optar por la interrupción del embarazo. Este caso se conoce como caso Perruche. Si resulta posible tener hijos sin sexualidad directa, ¿podría también editarlos a mi gusto? Michel Sander, en su libro Contra la perfección, plantea esta situación real, en función de la cual dos integrantes de una pareja de sordas, y que estaban orgullosas de serlo, por considerar que su merma auditiva no significaba discapacidad alguna al punto de formar parte de la comunidad Orgullo Sordo, decidieron buscar un donante de esperma que tuviera 5 generaciones de sordos en su familia, porque era el deseo de ambas tener un hijo como ellas. En definitiva, ¿es moralmente rechazable que los padres elijan el tipo de hijos que ellos desean? Finalmente, si los padres pueden aplicar tratamientos hormonales para que sus hijos crezcan, o que sean atletas de élite, o que nazcan con la finalidad de hacer aportes de material genético a su hermano mayor enfermo, etcétera, 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 se pregunta si estos deseos pueden transformarse siempre en derechos. Y en su caso, ¿cuál es el límite entre la autonomía de los padres y la de sus hijos? Muchas gracias. Es todo por ahora. Muchas gracias, Eduardo. Muy, muy interesante su ponencia, ha sido un gusto escucharla. Perdón que repitamos siempre lo mismo, pero después de cada exposición vamos a trasladar las preguntas, si no también podemos hacerlas al final. Eduardo, yo simplemente en realidad fui tomando notas de algunos puntos, dado a veces el tiempo, quisiera hacer una pregunta puntual. Me parece muy interesante lo que plantea en relación a la ectogénesis, y eso también nos lleva a pensar una frase que dijo, y me parece interesante destacar, ¿no? Qué lejos y qué cerca estamos, y cómo nos posicionamos a veces como operadores jurídicos, ¿no? El futuro ya llegó y hace rato, diría ahí una canción. Los dilemas tecnológicos plantean diferentes tipos de dilemas, entre ellos, y me parece que ha tocado varios temas sobre el dilema ético. Haciendo algún tipo de relación que pude desprender de su ponencia, quisiera preguntarle brevemente, le repito, hay varios dilemas que me gustaría ahondar, pero para no extender ni monopolizar la palabra, habló así con una relación de vínculos jurídicos con algunos literarios, por lo que dijo, sobre todo lo del Tribunal francés, con el caso Perrault, y algunos textos de literatura. La pregunta puntual es si podría recomendar algún texto literario o algunos textos literarios que puedan interpelarlos a nosotros como operadores jurídicos, dada la temática que tratan. Bien. He mencionado algunos libros. A mí me parece, en mi situación, en mi gusto, soy amante de la literatura de ciencia ficción.
Y hay un libro que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip Dick. Ahí plantea la situación si la robótica en su desarrollo podrá tal vez conseguir que los robots tengan empatía. Y en esta situación, en esta temática del libro, que me pareció tan interesante por este perfil, se plantea la cuestión de que un androide mata a un animal por celos. Y también me parece que es interesante, y quería señalar, digamos, para ver que esta cuestión supuestamente fantasiosa ya es una realidad, un libro de David Rieff que se titula Elogio del olvido. En ese libro plantea algo que era inimaginable, pero que ya existe. Por ejemplo, en el Museo del Holocausto de Illinois, para conservar la memoria histórica, se hizo representación holográfica de los testigos reales, de modo tal que a los visitantes le puedan hacer preguntas a esas representaciones, y lo curioso es que estas representaciones pueden responder haciendo y recurriendo a los algoritmos. El principio de realidad es entonces un fenómeno físico perceptivo independiente o es complementario de la realidad psíquica. No sé, a ver si se me ocurre, en este libro que mencioné de Philip Dick, que relacioné con el otro tema de la eugenesia, se plantea la situación de una guerra atómica en la Tierra, por lo cual los terráqueos tienen que irse a Marte, menos dos, los viejos y los llamados especiales, o sea, que presentan algún grado de discapacidad, o como llama él, cabezas huecas. Esos, por la perfección, por la pureza de la raza humana, no pueden emigrar. No sé, no se me ocurren en estos momentos otros libros, pero no. Me permito, digamos, señalar como cosa curiosa, ¿no? Que a mí me dejó perplejo, es que el impacto que tiene, por ejemplo, en la religión. El Vaticano, por ejemplo, lanzó un rosario electrónico para ayudar a los fieles en sus plegarias. Y el dispositivo se vende online a un costo de $110. Y en Japón hay un robot de un monje budista. La cultura nipona está muy familiarizada con la robótica y consideran que este robot logra y va a lograr superar las limitaciones de la finitud humana. Más aún, el robot, por la capacidad de autoaprender, va acumulando conocimiento y con ello vence el tiempo y la sabiduría gana. No sé si he contestado parcialmente. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Invitarlos nuevamente, que el intercambio continúa también en Facebook. De hecho, hay un comentario de Rafael, que habla sobre el libro que originó el film de Blade Runner, lo que tiene que ver sobre todo lo de Philip Dick. Tuvo varios libros adaptados para el cine, pero ninguno fue tan aclamado y simbólico para su época como Blade Runner. Así que, Eduardo, cualquier cosa, el intercambio puede continuar ahí, y agradecemos también la intervención de Rafael vía Facebook. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la ponencia de Mariela Blanco, titulada Las TIC en la sociedad actual, ventajas y desventajas. Mariela Blanco es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora,
Se desempeña como jefa de trabajos prácticos regular en las asignaturas Introducción al Derecho y Función Social para una Administración Democrática y Justicia en la Universidad Nacional de José C. Paz, y como ayudante de primera regular en la asignatura Teoría General del Derecho y en el taller de Escritura y Argumentación de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz, respectivamente. Mariana, te escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. La idea de esta presentación es pensar la introducción de las nuevas tecnologías a lo que es el contexto pandémico que nos tiene hoy en vilo a nivel mundial por el COVID-19. Por un lado, las TIC ahora se encuentran siendo utilizadas y buscadas ya no por una comunidad tecnológica, sino por la comunidad en general. ¿A qué me refiero con TIC? Con las tecnologías de la información y de la comunicación. Voy a referirme a ellas utilizando la definición de Zunkel, que dice que son herramientas para acceder, recuperar, guardar, organizar, manipular, producir, intercambiar y presentar información por medios electrónicos, y estos incluyen hardware, software, telecomunicaciones en forma de computadoras, programas y aplicaciones multimedia, sistema de bases de datos. Y por otro lado, hoy es imposible no sentirse afectada por las nuevas tecnologías, especialmente por quienes no cuentan con una alfabetización digital, competencias, habilidades, motivación, esto mirando desde un aspecto subjetivo, y si vemos del lado objetivo, por la falta de soporte tecnológico. Entonces, la idea es de reflexionar sobre las ventajas y desventajas que las TIC tienen en nuestras vidas. Para iniciar la exposición, me gustaría precisar algunos términos de los cuales luego voy a cuestionar. Vamos a empezar por el término de acceso. Y para analizarlo, tomo la división conceptual que realiza Jan van Dijk, que lo hace en 4 términos específicos. El primero es el acceso a la motivación, y se refiere con él al conjunto de imaginarios sobre TIC que operan en la posibilidad de uso o no. Después el segundo es el acceso físico o material, y está definido por la disponibilidad de infraestructura tecnológica y la posibilidad de adquisición de TIC, ya sea la posesión de ordenadores y de conexiones de internet, o el permiso para usar los dispositivos y sus contenidos. Como tercer definición de acceso, es el acceso a las competencias. Esto refiere a la adquisición de habilidades para el uso de TIC vinculado a los procesos educativos formales, no formales e informales. Y por último, el acceso para el uso, referido al número y a la diversidad de aplicaciones. Entonces, lo primero que propongo observar es que a partir del desarrollo de las innovaciones tecnológicas y de la convergencia en red, cuando se han propuesto o desarrollado acciones tendientes a garantizar el acceso a la tecnología digital, siempre se lo ha hecho desde uno de los aspectos, y esto es la promoción para acercar los aparatos tecnológicos, o sea, el acceso a la tecnología digital en su primera definición. El segundo término que vamos a precisar es el concepto de uso. Cuando utilizamos esta expresión, nos queremos referir al ejercicio y práctica habitual y continuada de un artefacto tecnológico. Y para ello, vamos a ver que esta definición dice poco o nada acerca de cómo y para qué utilizamos ese artefacto tecnológico. Conocer las trayectorias de uso,
que dibujan los ciudadanos, las ciudadanas como miembros de una institución, de una empresa, un grupo social, puede resultarnos de mucha utilidad para definir este concepto. Y por último vamos a ver el término de apropiación. Para pensar en este término voy a utilizar la definición propuesta por Adrián Pérez, que dice que la apropiación tecnológica es una instancia social de aprendizaje que implica la ejecución de actividades con artefactos técnicos situada en un contexto sociocultural e histórico determinado en el que el sujeto participa de las condiciones desiguales, no solo en términos de acceso a los dispositivos, sino también en la construcción de las habilidades y competencias requeridas para la utilización significativa de las tecnologías. Ahora, examinemos cuáles son las experiencias y cómo se interpretan estas experiencias en niños, niñas, adultos, adultas y personas ancianas. ¿Para qué? Para que eso nos permite pensar o analizar las ventajas y desventajas de esta introducción generalizada de la tecnología multimedia en la vida cotidiana. Cuando me refiero a la relación de las TIC en niños, niñas y jóvenes, estoy refiriéndome a la población de entre 4 y 29 años. Estos cortes etarios los hago en referencia a un estudio más abarcativo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina para analizar datos en cuanto a el uso y acceso a las TIC. Dicho esto, entonces decía que respecto de la experiencia de este grupo poblacional, la vida social de los niños, niñas y jóvenes en los diferentes espacios en los que se desenvuelve tiene una relación estrecha con las TIC. En este grupo el dominio informático tiene fronteras flexibles, ya sea porque el grado de especialización requerido por el programa que puedan utilizar aparece, no necesita de un líder que sea quien les dé el uso y acceso a estas tecnologías. También la experiencia del consumo audiovisual, que permite generar vínculos emotivos, sentirse acompañados por personas que no están en el mismo lugar, etc. Las TIC son un componente importantísimo en la vida juvenil, porque a través de las TIC los jóvenes, las jóvenes se enredan, dan trámite a un consumo simbólico, construyen y reconstruyen sus identidades, amplían o amplifican sus relaciones y establecen interacción a distancia. Y el hecho de que niños, niñas y jóvenes mantengan un nivel de uso significativo de las TIC para canalizar intereses particulares y de grupos asociados con el ocio, para buscar información, requiere de la aplicación de mecanismos de intervención. ¿Para qué? Sugiero una intervención para que esa información sea analizada de modo consciente y que se pueda permitir el desarrollo del pensamiento, de la creatividad, que esa información a la que este grupo poblacional accede se convierta en conocimiento. Después vamos a analizar el segundo grupo, que es el de las personas adultas. Este grupo etario es de entre 10 y 64 años. Aparte de usar las herramientas tecnológicas, este grupo tiene la capacidad de aprovecharlas para transmitir valores y para contribuir a la mejora de su entorno. Además, hay una relación directa entre la educación y los niveles de competencia mediática adquirida. Y ello permite la reflexión, el análisis y la creación de las TIC.
para este grupo, las TIC deben servir como un medio para favorecer el uso instrumental, las habilidades técnicas, y el uso social, habilidades de reflexión crítica y de responsabilidad social de los medios en la población adulta, para permitir la integración social y para generar oportunidades en el desarrollo de las distintas capacidades. Y por último me voy a referir al grupo de población de ancianos y ancianas de entre 65 o más años de edad. Hoy en día vamos a poder analizar el papel que tienen los medios y las tecnologías de las comunicaciones en esta población para conocer si las TIC constituyen un recurso para la mejora en la salud, la atención y la vida social de este colectivo. Y más allá del hecho biológico de la edad, existen ciertos factores personales, laborales, familiares, generacionales, que van a determinar fuertemente el acceso, el uso y la apropiación de las TIC. Por ejemplo, ancianos y ancianas con un mayor capital cultural y social, que han comenzado a usar la computadora durante su carrera profesional, se caracterizan por una mayor susceptibilidad frente a la tenencia y al uso de las TIC. Y esto es representado por un segmento minoritario de la población anciana, lo que nos demuestra que hay una proporción considerable de este grupo social que permanece desconectado y en riesgo de marginalización. Que esto también tiene que ver con factores sociales más amplios. Ahora bien, este panorama de desconexión podría cambiar en los años venideros con la llegada de una nueva generación de ancianos que ya han crecido en una sociedad más digitalizada e informatizada que la anterior. Hay una expresión cuando se analiza el uso de las TIC, el uso, acceso y apropiación de las TIC, que es la brecha digital. ¿De qué se trata cuando hablamos de la brecha digital? Se refiere a las desigualdades en justamente el acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías, y a la vez es producto de desigualdades estructurales previas, ya sea económicas, culturales, educativas, que tienden a profundizarlas. Es decir, que cuando hablamos de brecha digital, nos podemos referir a desigualdades de posibilidad de acceso a la información y al conocimiento, refiriéndome a una desigualdad objetiva, o bien a la desigualdad relacionada con los usos y con el tipo de apropiación social. A ello me quiero referir con la desigualdad subjetiva. Este concepto de brecha digital desde un aspecto subjetivo puede ser analizado considerando las capacidades subjetivas que van a tener relación directa con la trayectoria de la vida, de las experiencias culturales, de la imagen de sí mismo, de sí misma, y del mundo que modelan la realidad y orientan las conductas. Y a partir entonces de esta desigualdad subjetiva podríamos analizar 4 grupos sociales. El primero de ellos son las aspiracionales, tecnológicos, tecnológicas, un grupo que tiene una disposición positiva a la tecnología. Se sienten capaces de aprender, pero encuentran una limitación económica para disponer de una computadora o bien para acceder a cursos de capacitación. Un segundo grupo serían los inseguros, las inseguras tecnológicos. Valoran positivamente las TIC, pero no confían en su propia capacidad para aprender a usarlas. Y esta falta de confianza en sus capacidades es el mayor freno que tienen para su integración a las TIC. Luego tenemos los autoexcluidos, autoexcluidas, quienes integran este grupo no encuentran lugar en el mundo de las nuevas tecnologías, y las asocian a ámbitos a los cuales no tienen acceso. Y por último están las marginadas, que son personas que están en situación vulnerable, con escasa interacción social, un bajo nivel educativo,
que no se interesan por las tecnologías al no encontrarles sentido ni valor en relación a su vida. Entonces, este concepto de brecha digital, advierto que es un concepto cambiante, que está en continua revisión, y en lugar de pensarlo desde la esfera del acceso, sugiero entenderlo con una visión más integral que considere las diferentes manifestaciones. Bajo esta mirada entonces compleja del fenómeno, es que se deberían resignificar las políticas públicas. Entonces, cuando se intenta reducir eficazmente la brecha digital mediante la implementación de diferentes políticas, es necesario invertir esfuerzos en identificar en qué consiste el problema, es decir, cuál es la naturaleza de la desigualdad de la brecha digital, cuáles son los factores que inciden en ese problema y sus diversas manifestaciones. Ahora, sugiero pensar en ese interés de construir un modelo de sociedad en el que se privilegia la inserción de las TIC. Si aceptamos esta construcción de modelo de sociedad con nuevas tecnologías, debemos considerar algunos planteos para avanzar con estrategias que no se sujeten al determinismo tecnológico o excluyan la necesidad de analizar intereses sociales, económicos y políticos. Una de las primeras cuestiones que se replican en este modelo social es que se plantea que la inserción de las TIC tiende al desarrollo de las sociedades. Las TIC son un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información, al entretenimiento para la construcción del desarrollo económico y social. El verdadero fin del cambio tecnológico debe ser adelantar el camino hacia el desarrollo humano dentro de un marco referencial de derechos, y las tecnologías deben estar al servicio de esas necesidades particulares que tienen las comunidades. Esta idea de desarrollo humano es la que mantienen organismos internacionales. La segunda cuestión es identificar el acceso a las TIC con un ideal democratizador. Hablábamos antes de que todas las políticas públicas tienden a garantizar el acceso a las TIC, y lo que hacen es promover el acercamiento a aparatos tecnológicos. Habíamos advertido que este era el primer paso para hablar en términos de acceso a la tecnología. Entonces, la idea democratizadora del acceso a los medios de comunicación y a las fuentes de información se va a esterilizar cuando se deja marginada a una parte de la población que no accede a las TIC, ya sea por falta de aparatos tecnológicos, por el déficit de competencias informáticas o por la carencia de habilidades o capital cultural para apropiarse de la información circulante. Otra cuestión es que cuando se habla de inserción de las TIC se lo hace en términos económicos. La información y el conocimiento se los concibe y gestiona como una mercancía. Entonces hablamos de la economía del conocimiento, donde patentes se sintetizan y cristalizan en la subsunción del capital intelectual por capital económico, lo que implica diferentes conocimientos, grados de complejidad y niveles de codificación aplicables al logro de distintos objetivos. También las TIC aparecen como una promesa de igualdad, y entiendo que esto sobredimensiona el poder de la tecnología como una única herramienta y garantía para evitar la exclusión social. Y además, esta mirada implica que con anterioridad existió una igualdad tecnológica o cierta totalidad mundial a la cual deberíamos aspirar dentro de un modo de sociedad única. La introducción de las TIC implica una desconexión del mundo social. La conexión hoy es pensada a través de la pantalla.
que implica necesariamente la ausencia de una mirada histórica, de una mirada socioculturalmente construida. Se sustituye el espacio por un vacío de la distancia y la abolación del tiempo por la circulación de la información. El modelo de sociedad planteado no considera tampoco las diferencias culturales y estructurales. Pensar el papel de la comunicación como un proceso lineal y uniforme a nivel global significa ignorar que las sociedades se enfrentan a avances internacionales de muchas maneras diferentes, a distintas velocidades y en contextos históricos diferentes. Entonces, debemos pensar en la construcción de una sociedad heterogénea en la que todos los actores sociales participen de estas transformaciones científicas y tecnológicas. Para concluir, a lo largo de la exposición he intentado revisar que esta introducción de las nuevas tecnologías puede generar beneficios para algunas regiones o sectores poblacionales, pero también puede generar o ampliar desigualdades estructurales y propiciar un nuevo tipo de desigualdad, que es la desigualdad digital. Los nuevos cambios tecnológicos pueden ser una gran oportunidad para disminuir las brechas existentes y para dar paso al desarrollo social. Pero sin acciones que se dirijan por ese camino, se corre el riesgo de acrecentar las brechas, concentrar los privilegios y agigantar las desigualdades de derechos y oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos subsanar esas diferencias socioeconómicas y las posibilidades de acceso, uso y apropiación igualitaria a las nuevas tecnologías? Las políticas científico-tecnológicas deben desplazar a los viejos abordajes o marcos conceptuales y metodológicos y sustituirlos por ideas contemporáneas que indefectiblemente requieren de la comprensión de las necesidades de todos los sectores sociales. Esto también nos va a permitir entender las causas que originan, perpetúan y reproducen las desigualdades en el acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Si intento dar una respuesta a este interrogante planteado, la propuesta sería impulsar un uso reflexivo y crítico de las TIC, lo que podría ayudar en el modo de comunicación de los pueblos que hasta aquí no fueron escuchados, promover la apropiación social de las TIC permitiría a los ciudadanos, a las ciudadanas, desarrollar competencias cognitivas y participar e intervenir en la creación de conocimiento. Esta sería, como propuesta, el punto de partida, un necesario proceso de acción, reflexión, acción, que nos indique en cada caso el significado personal y social de las TIC. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, muy amable. Cualquier consulta y pregunta que quieran realizar en Facebook la podemos transmitir ahora o a finalizar la mesa panel. Mariela, yo quisiera simplemente, por lo que le he escuchado de tu ponencia, y cualquier cosa acepto tus correcciones, en definitiva, si lo he interpretado mal, pero me parecen algunos disparadores interesantes, como la idea de alfabetización digital y el uso del soporte tecnológico. Quizá ya no es la discusión si es TIC o no TIC, sino cómo se utilizan. Y este problema que planteas de la brecha digital, ¿no? Los modelos de sociedad, la heterogeneidad que hay en la sociedad y el determinismo tecnológico que parece aplicarse de manera general. Entonces, la pregunta que me ronda es cómo apropiarse la tecnología que ya no se dé de una manera igual, sino también que nos reconozca desde las diferencias, ¿no? Porque diferentes grupos sociales tienen diferentes formas de abordarles y darles un uso. No sé si hay algún tipo de... Sí, cuando escribía esto del determinismo tecnológico, pensaba en este contexto, esto que introducía, de este contexto pandémico, en donde como primera y única solución a
el acceso a, por ejemplo, determinados servicios, o la respuesta del Estado para ciudadanos, ciudadanas ante determinados problemas, la solución de los problemas, es el uso de tecnologías. Pero sin pensar a quién están dirigidas esas tecnologías. Trabajo con el último grupo poblacional, el de ancianos, ancianas, y, por ejemplo, el Estado lo que está haciendo es que se utilice, por ejemplo, la huella digital para acceder al cajero y en reemplazo de la tarjeta de débito, por ejemplo, para el cobro de sus haberes previsionales. Pero no se está pensando, por ejemplo, que las personas ancianas de 65 años o más, por su condición de vida, su calidad de vida, en muchos casos y en la gran mayoría, no tienen huella digital. Entonces, es tal el determinismo que nunca se detienen ante a pensar a quién van dirigidas las políticas públicas. Lo mismo en cuestiones de diseño de salas para la enseñanza, ¿sí? A nivel primario, medio o universitario. Como docente de universidades, no se ha pensado a quién iban dirigidas las plataformas. Hoy es muy difícil enseñar si uno no tiene un dispositivo o una conexión a Internet. La respuesta fácil es decir, bueno, pero se puede acceder al campus virtual desde cualquier celular. Sí, pero hay que también conocer si uno tiene acceso a ese dispositivo y en qué condiciones está ese dispositivo. Porque es muy difícil estudiar, por ejemplo, si el dispositivo tiene una pantalla muy pequeña o si por una caída o lo que fuere su cristal está roto y no se puede leer la pantalla de forma completa, o que no tiene la capacidad suficiente de memoria como para acceder al material de lectura. Entonces, este determinismo hace que las respuestas en muchos casos se invaliden, porque si lo pienso desde el Estado, se diseñan políticas pensando en una generalidad, pero ¿de qué generalidad estamos hablando? Es interesante repasar el análisis que ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre el uso, acceso y apropiación, uso y acceso, no de apropiación porque no lo evalúa, pero el uso y acceso a Internet, telefonía celular y computadora. Y si bien se ha demostrado que hay un acrecentamiento, el estudio al que me refiero es del último trimestre del 2019, si bien se demuestra un acrecentamiento en el uso y acceso a los dispositivos tecnológicos y a la Internet, todavía no se ha relevado la totalidad de los hogares de Argentina, porque se está haciendo el estudio para hogares urbanos. Entonces, hay un mapa que todavía no está leído, y nuestro país es inmenso y esa inmensidad también da a diversas realidades, que me parece que es necesario repensar para accionar. Por eso decía acción, reflexión y acción. Muchas gracias, Mariela, muy, muy amable. Muchas gracias. Perdón que insistamos siempre lo mismo. Se puede continuar
el diálogo en la página de Facebook, donde las y los ponentes pueden continuar también ahí con el intercambio. Continuamos con la ponencia de Gabriel Juan, llamada Transhumanismos o Ética Humanista. Gabriel Juan es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza, doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, abogado especialista en Derecho de Años, la Universidad Nacional del Litoral, y en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, a cargo de la sección Arte, Literatura y Derecho de Familia, en Revista de Derecho de Familia, editorial Abeledo Perrot, Thomson Reuters La Ley, miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, presidente de la Comisión de Filosofía del Derecho y Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, abogado en ejercicio de profesión. Gabriel Juan, chao. Muchas gracias, Gonzalo. Esto que voy a hacer no se hace, pero digamos, siento tanto orgullo que ya no tengo el ando, ya defendí mi tesis doctoral, así que puedo... de todas maneras, agradezco, Gonzalo, enormemente por permitirme participar en este proyecto de interés institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco asimismo al Instituto de Investigaciones Sociales y Jurídicas, GIOJA, por permitirnos la difusión de los trabajos, aún en este 2020 tan singular que nos está tocando vivir como humanidad. Si me permitís, yo quisiera compartir el PowerPoint. Bien, ahí vamos. Este no es un recurso para ganar tiempo, Gonzalo. Prometo ceñirme a los 20 minutos previstos. Voy a hacer todo el intento. Vamos a ver ahora. Ahí estamos. Bien. En mi artículo, cuyo título es el que aparece en la Filmina, Transhumanismo o Ética Humanista, reflexiones desde la filosofía del derecho, lo que intento es analizar si el desarrollo de esta doctrina transhumanista, pero desde una posición humanista, que es la que creo sustenta esta nueva disciplina que se ha llamado, o que se llama bioderecho. Es decir, parto de un posicionamiento que defiende la idea de una comunidad de individuos que actúan comunicativamente y que considera que el derecho es, al menos en gran parte, una práctica social dialógica, ¿anclada en qué? Y anclada en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana como guía, como categoría rectora de las reflexiones. En este marco, el contexto del desarrollo tecnológico para poder introducirnos en el transhumanismo nos obliga a pensar en dos fenómenos: inteligencia artificial e intervención genética. Veamos. La inteligencia artificial y la intervención genética, ambas parto de la idea de que afectan o condicionan o redireccionan la voluntad de la persona. La inteligencia artificial, ¿cómo lo hace? Interfiriendo, operando sobre la autonomía relacional, mientras que la intervención genética lo hace o trabaja sobre nuestra propia biografía, sobre nuestra autocomprensión revisora, que desde luego tiene una incidencia directa sobre la identidad. Así es que estos cuatro conceptos, inteligencia artificial, intervención genética, transhumanismo o humanismo, ya veremos, y bioderecho, son las ideas sobre las cuales desarrollo la ponencia para tratar de justificar algún tipo de propuesta ética o no, que nos indique qué debería ser el derecho ante esta situación que nos ha desbordado. Dado que otros trabajos en esta jornada se van a ocupar en detenimiento de la inteligencia artificial, solamente me voy a referir aquí a una breve conceptualización. Parto de la idea de que todo progreso implica un cambio, pero no todo cambio significa un progreso. Esto significa dos preguntas a partir de la cual reflexiono: ¿qué guía cabe a la ética y qué función correspondería asignarle al derecho en todo este lío que nos ha metido
la inteligencia artificial y la evolución biotecnológica. Decía que de la inteligencia artificial solamente me voy a referir a la conceptualización, que es una conceptualización tradicional, dado que, voy a ocultar acá porque me estoy tapando la... Ok. Es la que prevé la Comisión Europea, dice, inteligencia artificial se entiende a máquinas o agentes capaces de observar su entorno, de aprender y, basados en el conocimiento que traen y la experiencia adquirida, de tomar acciones inteligentes o proponer decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la inteligencia artificial, nada menos, percibe, procesa y actúa en el mundo digital, pero con incidencia en el mundo material. Decía, aquí me detengo con el desarrollo de inteligencia artificial, que seguramente se va a exponer en más detalle durante la jornada. Sin embargo, quisiera sí detenerme en un aspecto que se ha dado en llamar una teoría crítica de la inteligencia artificial, cuyo abanderado es el filósofo francés Eric Sadin, y que él sostiene de que la inteligencia artificial lo que nos está dando es un nuevo estado de cosas. Un nuevo estado de cosas que, debido a la inteligencia artificial, que es lo que está a la vanguardia de estas tecnologías de lo exponencial, se inscribe en un compuesto heterogéneo que se consolida desde el año 2000, más o menos, donde los poderes industriales, económicos, políticos, científicos y académicos fomentan su desarrollo para acompañar este sentido de la historia. Sentido de la historia que contiene una autoproclamada faceta progresista, pero cuyo propósito subyacente, y aquí lo cito textual a Sadin, dice, es la erradicación veloz de los principios que nos sustentan para la propagación de un antihumanismo radical. Si esto es así, seguimos un poco más en el desarrollo de Sadin, y él nos dice que además de este antihumanismo radical, lo que hace la inteligencia artificial es demostrar todo su poder aleteico. Es decir, la entidad artefactual asume la forma de un tecnologos. Esta tecnología no expresa ya un discurso sobre la técnica, lo que hace es enunciar el propio logos, nos está dando un testimonio de lo que es verdadero y de lo que no lo es. Si esto es así, entonces, la pregunta que cabría hacer aquí es, ¿cómo será una ética humana desarrollada por una entidad que no es humana? Ahora sí, nos introducimos en el transhumanismo. No sé qué problema tengo acá. Ahora, con la que me tapaba la pantalla. Perdón. Por transhumanismo se entiende aquella doctrina que promueve la mejora de la condición humana conforme lo posibilite la convergencia del desarrollo tecnocientífico, principalmente lo posible, que es la biotecnología y la nanotecnología, con la inteligencia artificial. Los estudios más avanzados sobre este tema, sobre el transhumanismo, sostienen que eventualmente también habrá que incluir lo que nos permita la nanotecnología molecular, la subida, esto es la transferencia de la mente humana a un ordenador para después recuperar la información en otro dispositivo no humano, lo que en este aspecto estaría conduciendo a una versión extrema de esta corriente que anticipa, según su criterio, que la superación y trascendencia de la especie humana es inevitable, dando paso así a un nuevo ser posthumano. Es decir, el transhumanismo ve a esta etapa como una etapa intermedia y necesaria del paso del humano a lo transhumano, a lo poshumano, perdón. Ahora bien, desde el punto de vista lingüístico, la cosa no se aclara mucho, porque sabemos que el prefijo trans o tras significa tanto al otro lado de, lo que implica mantener lo que está detrás, porque estamos hablando de la misma humanidad, es decir, quiero ver lo que está detrás, pero de la misma humanidad, como también significa lo que se alcanza a través de,
Esto significa, sí, ya una trascendencia, pensar en algo distinto a la humanidad, por lo menos como la entendemos hoy. Es probablemente a esta posición a la que Sadin se está refiriendo con el antihumanismo radical. Pero no seamos tan radicales. A los fines ya de introducirnos, dejamos la inteligencia artificial y nos iniciamos en la intervención genética, asumimos quizás el diálogo con una posición transhumanista que no es tan radical. Me refiero a la de Bostrom, quien sostiene que el transhumanismo en sí mismo, dice, no requiere desarrollos extraordinarios o radicales como la superinteligencia, la inteligencia artificial fuerte, que se llama, esto es la posibilidad que tiene de transferirse no solo la mente, sino también el cerebro humano y convertirlo a clave algorítmica, o la nanotecnología molecular, o la subida. Dice Bostrom, otras realidades que ya están aquí, o lo están en las próximas décadas, son suficientes para justificar esta doctrina. ¿Y cuáles son estas otras realidades? Bueno, él relata la realidad virtual, el DGP, el diagnóstico genético preimplantacional, la ingeniería genética, los medicamentos que mejoran la memoria o la concentración, la vigilancia y el humor, drogas mejoradoras del rendimiento, la cirugía estética, las operaciones de reasignación de sexo, las prótesis, la medicina antiedad, las interfaces humano-ordenador, que también durante la jornada hay ponencias vinculadas al cyborg. Esta posición no tan radical tiene su correlato con una propuesta teórica que se desarrolla en 8 postulados y lleva el nombre de la Declaración Transhumanista Mundial o Internacional, o como ellos se llaman, Humanity Plus, que tiene, entre otros postulados, esto de superar el envejecimiento y favorecer y evitar los cortocircuitos cognitivos, restringir el mal uso de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero me interesa rescatar de esos 8 postulados el postulado sexto, que creo que por la importancia que tiene en el trabajo, lo he citado textualmente y me parece que ustedes me van a dar la razón. Dice, la política debe estar guiada por una visión moral, responsable e inclusiva, que tome seriamente las oportunidades y los riesgos, que respete la autonomía y los derechos individuales y muestre solidaridad por los intereses, la dignidad, no solo de las personas actuales, sino también de las generaciones futuras. Bueno, a ver, Bostrom está hablando de responsabilidad actual y hacia las generaciones futuras, está hablando de dignidad, está hablando de solidaridad, está hablando de derechos individuales, está hablando de autonomía. Parece una posición con la que podemos razonar. ¿Qué defiende esta ética humanista más? Bostrom dice, esta ética, él elabora una ética propia, él está muy preocupado en que su posición ética esté fundada y que no se lo tome a la ligera, y él defiende y promueve, quizás por ahí, entre paréntesis, quizás por ahí obedezca su posición más conciliadora, y defiende y promueve toda investigación destinada a detener el envejecimiento humano. En relación con las manipulaciones genéticas concretamente, distingue entre las mejoras que solo ofrecen ventajas posicionales, por ejemplo, el que pretende que le modifiquen el gen de la altura, de aquellas otras que proporcionan beneficios intrínsecos o externalidades positivas, como son el mejoramiento del sistema inmunitario y del funcionamiento cognitivo. Ello nos lleva a que, bueno, como él dice, promover las mejoras de segundo tipo y no las mejoras del mismo. Es decir, lo que está planteando, si esta es la posición transhumanista que se defiende, y que aparentemente lo es, porque es lo que sostiene la Declaración Internacional o Declaración Mundial sobre el transhumanismo, lo que se está planteando es un desarrollo de lo humano. No se está hablando de una trascendencia, está hablando de su permanencia. Están utilizando el término transhumano en su sentido habitual, que incluso de la historia, desde el Dante en adelante hasta Julian Huxley, no el novelista, sino el hermano, habló por primera vez del término transhumano en un sentido similar a este sentido débil o restringido o moderado o no tan radical del que venimos haciendo referencia. Entonces, inteligencia artificial,
transhumanismo. ¿Qué tiene para decirnos todo esto? ¿Por qué el bioderecho? Bueno, el bioderecho lo interpreto desde la tesis de la síntesis, no de la confrontación, entre bioética y derecho. Eso implica aceptar que en el cruce de estas dos disciplinas surge algo nuevo. De esta manera, algunas figuras tradicionales del derecho se ven afectadas por estudios bioéticos y viceversa. La manera en que el derecho se introduce y afecta a la bioética, la manera paradigmática, quizás sea el ponerle límites, es decir, hasta aquí llega y esto es lo autorizado. La forma en que el bioderecho afecta a los estudios tradicionales del derecho, lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo extraordinario que han tenido las técnicas de reproducción asistida humana. El ponente del mismo panel hizo referencia ya a ellas, donde ha instalado en esta área de la dogmática muy fuertemente el concepto de repensar la filiación y repensar las nociones de pluriparentalidad. Hoy ya tenemos dudas si los emplazamientos filiales deben ser solamente o hasta 2 personas, ¿no? Este bioderecho se sustenta, se justifica en determinados materiales jurídicos de índole internacional. Las 3 declaraciones específicas de la UNESCO, me refiero a la Declaración sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos de 1997, la Declaración sobre Datos Genéticos Humanos de 2003, y desde luego la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. Estas declaraciones tienen directas remisiones a la Declaración General de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1948. Y además, y esto es importante destacarlo, estos instrumentos normativos son aplicables en el ámbito regional interamericano, pues conforman el corpus juris internacional de acuerdo con la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado en la opinión consultiva 16 del 99. Esta nueva rama del derecho, el bioderecho, se basa en ciertos principios, como toda rama tiene sus principios propios. Rápidamente, dignidad de la persona humana, protección de la diversidad, igualdad, no discriminación, autonomía, identidad, la personal y la de grupo, biodiversidad, derecho de biodiversidad, la confidencialidad, el principio de no comercialización del cuerpo humano, que esto responde un poco a una respuesta al neoliberalismo visto en su versión tradicional, el derecho a saber y el derecho a no saber, el derecho a la salud en general, el principio de atención y protección especial a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto nos está dando la pauta de que está reconociendo el principio de igualdad en sentido de igualdad como no discriminación, y no el sentido de igualdad estructural y como no sometimiento, y abandonando el criterio tradicional como no discriminación, la libre investigación científica, bueno, y las generaciones futuras. En verdad, se trata de todos principios que son de alguna manera u otra tributarias del principio central, que es el de la dignidad de la persona humana. Dicho esto, entonces, estamos hablando de que estamos aún en desarrollo como especie, tal como sostiene Bostrom. ¿Contribuye al desarrollo de la especie la intervención genética? Y si esto es así, ¿existe un derecho a una herencia genética no intervenida artificialmente? Cuando nos metemos en este terreno, corremos el riesgo de que se nos tilde de esencialistas o naturalistas, y nada más lejos, simplemente es que la realidad, la evolución de las inteligencias artificiales en su relación con las intervenciones genéticas, nos ha posicionado en un lugar de decir qué vamos a hacer desde el punto de vista de la ética con estos resultados. Así es que quizás una forma de encarar este problema es recurriendo a un argumento de un filósofo de autoridad, que es Habermas, donde él se mete de lleno y aborda el desafío de iniciar sobre si existe alguna naturaleza o hacia dónde va la naturaleza humana. Bueno, el punto de análisis es probable que, a pesar de que sea una clasificación tradicional, clásica, y que hay nuevas clasificaciones que lo dotan de nuevas modalidades, la clasificación entre eugenesia negativa y positiva sigue dando unos resultados a los efectos que buscamos, que es determinar si es posible pensar en una ética humanista, aún
en la posición doctrinaria transhumanista en su versión no radical. En este sentido, la eugenesia negativa es aquella que vincula al control destinado a evitar la transmisión de genes patógenos o nocivos, y la eugenesia positiva es la que tiene en vista el objetivo de mejorar la especie. Para ponerlo en dos términos y simplificarlo, una es terapéutica, la otra es perfeccionadora. El foco, entonces, desde esta ética de la especie de Habermas va a estar dado en la identidad, en si una biografía modificada genéticamente afecta o no afecta nuestra autocomprensión personal. ¿Qué dice Habermas para justificar la aceptación de la eugenesia negativa, preventiva, la terapéutica, y el rechazo de la positiva? Él recurre a un argumento que es el del pronóstico verosímil. Esto es decir, cuando es posible presumir la aceptación del afectado. No es razonable, estamos hablando de una ética habermasiana, una ética dialógica, no es comunicativa, no es razonable exigir al afectado que soporte las enfermedades por causas naturales. Esto que Peter Singer habla de la lotería genética. Tampoco cabría reproche sobre la decisión de los progenitores, porque en ellos, cuando se trata de intervención en sede embrionaria, porque en ellos habría prevalecido una lógica de la curación. ¿Y cómo juega lo jurídico? Bueno, el artículo 13 del Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina establece que admite la práctica eugenésica cuando tiene por finalidad principal evitar la transmisión de enfermedades. Textualmente dice, únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas. Lo mismo sucede, o algo parecido, en otros términos, con nuestro artículo 57 del Código Civil y Comercial, porque aquí el Código Civil lo que hace es prohibir solamente las intervenciones que signifiquen la alteración genética del embrión que transmita a su descendencia. De manera que lo jurídico entonces, lo que viene a decir Habermas, dice, lo jurídico viene a definirnos las fronteras fluctuantes entre la eugenesia negativa y la eugenesia positiva, entre lo que está permitido y lo que no está permitido, entre lo que está justificado y lo que no está justificado. Y agrego que es lo que evita que el sujeto deba justificarse moralmente cada vez que decida sobre la aplicación o no de una práctica. A esta ética, hay una frase que a mí me gusta mucho y que la he usado en otras ponencias, dice, solamente sabemos qué está en juego cuando sabemos que está en juego. Esta frase, que pertenece a Hans Jonas, es extraordinaria y fíjense si no se puede aplicar hoy a la situación que estamos viviendo de pandemia. Entonces, lo que pienso es, a esta ética de la especie de Habermas se la podría complementar con la ética de la responsabilidad de Jonás, en especial en su aporte metodológico, esto que el propio autor llama la heurística del temor. ¿Esto qué significa? Cautela y responsabilidad. A mayor capacidad transformadora, a mayores riesgos en términos de Beck, mayor responsabilidad. Y, como bien lo explica Victoria Camps, como la moral es algo que vamos descubriendo y determinando colectivamente, es probable que a estas dos éticas formales de la especie de responsabilidad podamos adicionarle alguna ética de la virtud. Se me ocurre la ética del cuidado, esto es la que recupera las necesidades concretas de la persona y elabora respuestas en función de la autonomía y con destino a la justicia sobre tales necesidades y respuestas. Si es así, bueno, quizás la complementaria de estas éticas surgirían guías que den un fundamento para un marco normativo adecuado en el bioderecho. ¿Cómo deberíamos entender la ética entonces? Bueno, quizás tenga razón Sadin, quizás no tiene razón Sadin, probablemente a partir de un umbral mínimo, el respeto incondicionado de la integridad y de la dignidad humana. Esto es todo, voy a ver cómo dejo de compartir. Bueno, Gabriel, muchas gracias, muy amable por la intervención. No sé,
Estás muy amables, gracias por la intervención. Primeramente pedir disculpas por la lectura errónea de mi parte del currículum. Doctorando No, va por doctor, es lo que corresponde. Tampoco es una cuestión de orgullo, es una cuestión de orgullo personal, nada más. Sí. Gabriel, simplemente algunas consideraciones breves, quizás si quisieras transmitir algo, bien no. Me quedo con algunas ideas que disparan tu ponencia en relación a esta idea del nuevo orden de las cosas, ¿no? Si tenemos cómo se establece el nuevo orden de las cosas, quién lo establece. Después, la cita de numerosas palabras, y después creo que la discusión va a dar vueltas sobre los significados de esa, ¿no? La idea de bioética, ética, autonomía, dignidad, igualdad, biodiversidad, salud, y esta idea de la autocomprensión, ¿no? Cómo podemos pensarnos. Y quizá me queda dando vueltas en todo ese conjunto de propuestas o de nociones, la idea de transhumanidad y puntualmente esta idea de lo humano, ¿no? Cómo podemos significar o darle sentido a esa idea del humano. Me parece que también vamos a tener diversidad de opiniones en ese término. Yo, Gonzalo, en esto celebro que haya sido Habermas quien se haya metido en este tema, porque cualquier otro hubiese sufrido el sesgo de decir no me venga con la cuestión de la naturaleza, cuando la inteligencia artificial y la intervención y el desarrollo biotecnológico para utilizar una noción que englobe a la intervención genética y la inteligencia artificial, porque trabajan coordinadamente en esto, ¿no? Ya lo van a ver cuando veamos los cyborgs y qué sé yo. Inevitablemente se introduce y hay una discusión que hay que dar. Entonces la cuestión es, ¿qué pensamos del transhumanismo? ¿Es un paso intermedio para otra cosa que vamos a hacer? Y si la subida en algún momento es posible, lo cual hoy no es posible, como tampoco es posible inteligencia artificial fuerte. O sea, no hay posibilidad de trasladar la sinergia de la mente y del cerebro humano a códigos algorítmicos. Pero, bueno, ¿es eso lo que pretende? ¿O es un transhumanismo ya en una versión no radical? Y este filósofo sueco, que es Bostrom, él está muy preocupado en fundamentar su posición ética. De hecho, sus predecesores son numerosos, y digo, y bueno, pero si es esto, lo que estamos hablando es de la misma ética humanista, porque está hablando sobre conceptos que ya maneja Habermas, que ya maneja Jonas, y por supuesto las éticas de la virtud, de nuevo, ¿no? Así que sí. Y la otra cuestión que yo quiero enfocarme en esta consideración del bioderecho. Ya pensar en la bioética y el derecho como dos cosas separadas, y bueno, vamos a ver si en algún congreso lo juntamos, no. El bioderecho, es decir, ¿dónde introducimos esto? ¿En persona, en civil 1, en obligaciones, en contrato, en familia? Yo en todo. Es decir, entonces estamos pensando en una rama distinta porque tiene otra lógica. Por supuesto, hay principios que se solapan, ¿no? Con los que, sobre todo viéndolos desde el punto de vista constitucional convencional, pero me parece que debemos prestarle atención a que aquí hay algo distinto. Y el caso ejemplo de la discusión sobre filiación y la pluriparentalidad hoy es el caso para mí paradigmático, porque es decir, bueno, hoy que una persona pueda tener 5 emplazamientos filiales, la pregunta que debe hacerse el dogmático es ¿y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Muchas gracias, Gabriel, muy amable por la intervención. Nuevamente agradecemos a todos y todas las ponentes y los ponentes que han participado en la mesa panel número 1. Damos por concluido esta mesa, y las invitamos a la mesa panel número 2, que se realizará a las 12:30 horas. Los esperamos entonces para las próximas ponencias y para seguir debatiendo y consultando. Comentarles que todas las consultas, preguntas que hayan quedado, pueden realizarlas en el Facebook. Los y las ponentes, bueno, también están ahí realizando algún tipo de intercambio con quienes escriban. Y nuevamente, muchas gracias. Nos volvemos a ver. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias al panel. Hasta luego.